Bien, vamos a continuar con la unidad de formación de comunicación y lenguaje. Nos vamos a la página 78. El contenido que nos toca a continuación es el verbo y modos de conjugación. Vamos a ver acerca del verbo y modos de conjugación. Ya vamos a continuar. El verbo es la palabra que expresa acción, proceso o estado. Entonces nos dice que el verbo es la palabra que expresa, vamos a marcar, acción, proceso o estado, ¿ya? La conjugación del verbo es la serie de formas que esta adquiere y que muestra sus diferentes modos, tiempos, números y personas, ¿no? Entonces, un verbo que no está conjugado es infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que un verbo que no está conjugado nos dice que muestra, está de forma infinitivo, ¿ya? Vamos a continuar. Modo indicativo. Nos dice, es cuando el hablante considera la acción verbal como una acción real, cierta o objetiva. Entonces, ¿qué quiere decir? El modo infinitivo es cuando un hablante considera la acción verbal como una acción real, vamos a marcar, cierta o objetiva, ¿no? Entonces considera como una acción real el hecho real, cierta o objetiva. Los tiempos del infinitivo son 3, entonces vamos a ver los diferentes tiempos del infinitivo que nos muestra a continuación. Presente. Se refiere a acciones actuales, ¿ya? Por ejemplo, Bernardo llora al recibir la noticia. Entonces estamos refiriéndonos a lo actual, llora, ¿no? Presente. Pasado. Existen dos formas. Vamos a ver las dos formas del tiempo pasado. Pretérito perfecto. Los dos tiempos son pretérito perfecto y pretérito simple, ¿no? Pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto. Se refiere a acciones que ocurrieron en el pasado, ¿ya? Entonces, se refiere a acciones del pasado y se consideran concluidas, o sea, que no ocurren ya. Existen a su vez dos tipos de pretéritos perfectos, ¿no? Por ejemplo, se hace referencia a un hecho que ocurre una vez y que no se vincula con el presente. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que se hace referencia a un hecho que ocurre una vez y no se vincula con el presente. Estamos hablando de un tiempo pasado. Y pretérito perfecto simple. Por ejemplo, Bessie ladró cuando oyó entrar al ladrón. Ladró. Pretérito. Estamos basándonos en lo pasado, ¿no? Entonces, si hablamos, Bessie ladró cuando oyó entrar al ladrón. Entonces, existe a su vez, nos dice, no, entonces está considerado en lo pretérito perfecto simple en lo pasado. Vamos a continuar. Pretérito perfecto compuesto. Se localiza en el presente, siendo este el resultado de un hecho pasado. Por ejemplo, propone una conexión entre la acción pasada y la situación presente. Por ejemplo, Camila ha leído un cuento, ¿no? ¿Qué dice? Que propone una conexión, o sea, esto va en conexión entre la acción, vamos a marcar, pasada y la situación presente, ¿no? Vamos a continuar. Pretérito imperfecto. Se refiere a acciones que se hicieron en el pasado, ¿ya? Pero no se indica si incluyeron o no. Se utiliza para acciones frecuentes o habituales del pasado. Por ejemplo, nos dice el pretérito imperfecto, por ejemplo, se refiere lo que son a acciones que se hicieron en el pasado. Si nos da este ejemplo, Camila leía un cuento, entonces se refiere a acciones del pasado, ¿no? Y futuro. Se refiere a las acciones venideras, o sea, esto se refiere a las acciones del pasado que ya ocurrió, esto a las acciones que va a ocurrir, que va a venir, ¿no? Camila leerá un cuento. Entonces, eso sería, vamos a continuar. Modo subjuntivo.
Vamos a ver acerca del modo subjuntivo. Es cuando el hablante considera la acción verbal como un deseo, una duda o una posibilidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿no? Si el hablante considera la acción verbal como un deseo o una duda o una posibilidad. Aquí nos da un ejemplo, por ejemplo, ojalá no lloviera. Entonces estoy hablando de una posibilidad, ¿no? Ojalá no lloviera. ¿Tú crees que por ejemplo, vamos a marcar, ojalá no lloviera. ¿Tú crees que mi prima termine su libro? Entonces, eso estamos hablando de una duda, ¿no? O sea, nos referimos mediante una duda. ¿Tú crees que mi prima termina su libro? Entonces, es eso, modo subjuntivo. Vamos a continuar. Modo imperativo. Es cuando el hablante considera la acción verbal como una orden o pedido, ¿no? Entonces, este modo solo admite la segunda persona y solo se usa en presente o en forma afirmativa, ¿no? Es decir, este modo solo se usa en presente o en forma afirmativa cuando el hablante considera la acción verbal como una orden o un pedido, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Si hablamos, si dice una orden, abre la ventana, me estoy refiriendo a una orden, abre la ventana, ¿no? Lee en voz alta, es un pedido, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos nos da claramente del modo imperativo, ¿no? Eso sería.